Tenía solo 11 años cuando un vecino lo condujo con engaños a un bosque, no muy lejos de su casa en el municipio de San Pedro, Nuevo León, donde abusó sexualmente de él. Era una tarde de diciembre de 1992 y la Navidad estaba muy próxima, cuando Carlos Augusto Guerrero Alanís salió a pasear con su bicicleta. Ahí, a escasos metros de su hogar, el hombre lo invitó a caminar en las cercanías, pero el encuentro terminó abruptamente con la violación. Por temor y vergüenza, el entonces menor no señaló lo que había cometido su agresor, y la historia quedó como una pesadilla de aquellas frías vacaciones escolares. Ahora, 23 años después de esa terrible experiencia, aquel niño, ahora conocido como el artista Augusto Ventura, decidió contar su historia como una lección de que nunca es tarde para denunciar casos de abuso infantil. Ya como adulto, quiere convertirse en una voz de las víctimas con el Código Violeta, una iniciativa que pretende capacitar a padres de familia e hijos en educación sexual, para saber cómo actuar ante casos de violación. Esta propuesta consiste básicamente en educar a la población, no importa su estrato socioeconómico, cuál sea su educación, dónde se encuentren, sobre la educación sexual en general, ¿no? Cómo tratarla con niños, cómo abordar este tipo de temas, para que cuando un niño o un adolescente o un adulto tenga una situación de abuso, de actos lascivos, de algo que no entienda qué está pasando con su sexualidad, le empiece a hablar con sus padres definitivamente, y si sus padres no pueden manejar este tema, bueno, con expertos. Que básicamente que se le dé una guía, un seguimiento a esta duda que tiene este ser humano. Cuando yo tenía 11 años fui abusado sexualmente. Yo no podría llegar a mi casa y decirle: mamá, me acaban de penetrar por el ano en el bosque. Preferiría decirle: ven tantito, tengo algo que decirte, y decirle código violeta, y que mi madre sepa que código violeta significa que hay una situación que está ocurriendo con mi sexualidad que necesita ser atendida en tiempo real, en ese momento. Su decisión no fue fortuita. A sus 34 años de edad, Augusto se topó de nueva cuenta con su agresor. Al ser nuevamente acosado por la misma persona que lo agredió hace más de 2 décadas, decidió denunciar el pasado 7 de febrero ante la agencia del Ministerio Público número 1 de Justicia Familiar en Nuevo León, donde el caso sigue en proceso. Creo que cada vez que cuento mi historia estoy haciendo conciencia que el abuso sexual existe, que el abuso sexual está pasando y que nadie habla del abuso sexual. Por eso es que no sabemos absolutamente nada, ni cómo prevenirlo, ni cómo actuar, ni cómo proceder. La Organización Mundial de la Salud calcula que anualmente alrededor de 73 millones de niños y 150 millones de niñas menores de 18 años sufren algún tipo de violencia sexual en todo el mundo. En México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia informó que solo en 2010 se recibieron 18.012 denuncias de maltrato infantil. De estas, alrededor de 900 solo correspondían al abuso sexual. Augusto dice que, en su experiencia, las estadísticas no reflejan la realidad del problema. A partir de que relató su experiencia entre familiares y amigos, se dio cuenta que aún falta un largo camino que recorrer en el tema. Cada vez que cuento mi historia, hay mucha gente que me está respondiendo con su historia que jamás en su vida la había contado. Que no se atreve a denunciar, que no se atreve a contarla, que de alguna manera sienten confianza por habérmeles yo acercado con este tema tan fuerte y abrírmeles. ¿Por qué no se habla de este tema? ¿Por qué sigue siendo un tabú? Si fuiste víctima, si se denuncia o no se denuncia. Vaya, o sea, nadie habla de esto. Quiero que se empiece a hablar de esto. Y empiezo por mí, con mi historia. El acoso a Augusto se prolongó durante 3 años y no fue hasta su adolescencia que cayó en cuenta de que había sido abusado sexualmente. Sintió pena, culpabilidad, miedo y vergüenza. El tema de la sexualidad en mi casa fue un tabú, lo es hasta la fecha, con todo y que mis padres eran docentes. Entonces, cuando sucede la violación, yo te puedo decir que lo que recuerdo es una sensación extraña en mi cuerpo que en ese momento no podía ponerla en palabras, y tal vez al día de hoy no la puedo poner en palabras todavía, pero puedo acercarme con una descripción. Entonces, pues prefieres dejarlo donde está, ahí guardado, ¿no? Como una experiencia que no quieres que te vuelva a suceder. Eventualmente, a mis 20, cuando me empiezo a enterar de los derechos humanos, de mis derechos, decido denunciar, y cuando empiezo a comentarlo con mi entorno, me disuaden y me dicen que ya pasó mucho tiempo y que eso no vale, y que eso no, y que eso no, y que eso no, y lo dejo por la paz.
Si no me vuelve a suceder que me encuentro con mi agresor y que en este momento no me importa realmente lo que la gente diga para yo actuar, entonces que decido y me voy y me paro a la Procuraduría y hago una denuncia formal porque creo que yo merezco una vida digna y merezco una vida de paz. Ahora, la tarea de Augusto es presentar el Código Violeta ante instituciones públicas y privadas como una solución viable y difundir su caso como un ejemplo de que se puede vivir en paz después de una experiencia tan desgarradora. Los sobrevivientes necesitamos guías y si necesitamos terapias, si necesitamos cosas. Y creo que el abuso sexual, el evitarlo, se ha convertido en mi causa de vida. Por lo tanto, ¿por qué no elegí algo tan bello como el color violeta?